Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de La Voz del Faro. Tenemos hoy con nosotros al coronel del Ejército de Tierra, Pedro Baños, que en la tarde de ayer, miércoles, presentó en el Salón de Grado de la UNED su libro Así se domina el mundo. El coronel Pedro Baños es diplomado en Estado Mayor, actualmente en situación de reserva, y es uno de los mayores expertos que hay en nuestro país en geopolítica, estrategia, defensa, seguridad, terrorismo, inteligencia y relaciones internacionales. Coronel, buenas tardes. Hola, y bienvenidos buenas tardes. al Grupo Faro. La primera pregunta es obvia. ¿Cómo se domina el mundo? Pues se domina de muchas formas, no hay una única. Nos dominan a través de la manipulación mediática, de la guerra psicológica que permanentemente también nos están lanzando contra todos los ciudadanos y también, muy importante, a través de la economía. Hoy en día ya no se hacen grandes invasiones con grandes ejércitos, lo que se hace es las invasiones culturales, las invasiones económicas, porque también a través de las grandes agencias de calificación que crean o destruyen países, a través de todos esos conglomerados económicos que tienen tanto poder, empezando primero por los estados, pues también es una manera de manejarnos a todos. Quiere decir que es un conjunto de circunstancias que nos llevan a que sobre todo los países medianos o los países pequeños, pues en cierto modo seamos dominados, tremendamente dominados por los países más poderosos. Muchas veces siempre se ha dicho que en muchas ocasiones el mantenimiento de conflictos bélicos en determinados países se ha debido a que había detrás una industria armamentística que estaba ganando dinero. Todos los conflictos, todas las guerras tienen una vertiente económica, absolutamente todos. Quiere decir que no es que significa que sea la principal, que sea la prioritaria, pero en cualquier caso esa vertiente, ese lado económico siempre existe. Y muchas veces se hace la guerra no solo por interés económico, sino también con instrumentos económicos. Hoy en día cuando a mí me preguntan, dice, ¿va a haber guerra entre Corea del Norte y Estados Unidos? Y yo, sí, ya están en guerra. Están, además de la guerra mediática, que permanentemente se lanzan unos a otros, también existe esa guerra económica. Estados Unidos le impone sanciones, le impide negociar en el mercado internacional, le impone bloqueos a sus cuentas en el extranjero. Quiere decir que eso también es guerra económica. Y todos los conflictos, como digo, todos tienen una vertiente económica. Podríamos hablar de Siria, donde es verdad que hay un enfrentamiento religioso, hay un enfrentamiento ideológico que también existe un enfrentamiento de geopolítica regional y mundial entre Estados Unidos y Rusia, pero también existen muchísimos intereses económicos. Por ejemplo, podríamos mencionar por dónde van a ir los trazados de oleoductos y gasoductos que provengan desde la costa siria hacia Europa. Y cuando hablamos de estas cuestiones, también hablamos muchas veces, por ejemplo, recientemente, nosotros hemos tenido ese problema en Cataluña, pero trasladándolo al tema internacional, en las propias elecciones norteamericanas se habló mucho de la intervención rusa en el tema de las propias elecciones a través de las propias redes sociales. ¿Desde un país se puede manejar la política de otro a través de las redes sociales como pasó en Estados Unidos? Absolutamente. Hay que pensar que eso es algo sido tradicional. Todos los poderosos han intentado que en los demás países haya gobiernos que les sean afines. Estados Unidos, según analistas absolutamente independientes, ha intervenido desde después de la Segunda Guerra Mundial en las elecciones de más de 100 países, o en más de 100 elecciones. No solamente eso, en algunos casos, además con documentos ya absolutamente desvelados hoy en día, ha llevado a cabo hasta golpes de Estado, ha fomentado golpes de Estado para que cambiaran esos regímenes. Y lo mismo lo ha intentado Rusia. Se considera que en su momento la Unión Soviética lo intentó la mitad de veces, unas 50 veces en todo el mundo. Significa que eso es algo tradicional. ¿Cuál es la diferencia hoy en día? La diferencia fundamental es el empleo de los medios electrónicos, del ciberespacio, de todo lo que hablamos de Internet, de las redes sociales, de la mensajería instantánea. Eso es lo que ha cambiado. Pero la esencia sigue siendo exactamente la misma. Hablaba usted hace un momento de Siria y cómo Siria hace unos días declaraba el fin de la guerra contra el Estado Islámico. ¿No hay ya miedo al Estado Islámico o ahora puede ser peor en los países europeos? Ha habido dos declaraciones estos dos últimos días. Por un lado, Irak ha declarado el gobierno de Bagdad oficialmente extinto el Estado Islámico, y por otro lado, Rusia ha hecho lo mismo en el caso de Siria y de hecho está empezando a abandonar sus fuerzas, parte de las fuerzas que tenía ahí desplegadas. Pero una cosa es derrotar al Estado Islámico desde el punto de vista militar
que es cierto que se ha conseguido, y otra cosa muy distinta es acabar con el sustrato, con la ideología que le vio nacer, con aquello que le arropó para que creciera y se expandiera de la manera tan rápida como lo hizo. Y eso no ha desaparecido. Y de hecho, sigue habiendo combates y seguirá habiendo atentados terroristas en Siria y en Irak. Porque el problema de los suníes que se sienten marginados, tanto en Siria como en Irak, ese sigue existiendo. Y me atrevo a decir que todavía hoy en día es mayor que en el 2001, en el 2011. ¿Por qué? Porque ha habido decenas de miles de muertos civiles y los familiares están obligados a vengarles siguiendo las tradiciones existentes en esos lugares. Y tenemos que temer ahora, después de esas dos declaraciones de Rusia en Siria y del propio Estado iraquí, temer más en Europa ahora, más atentados de corte terrorista islámico, de corte yihadista, que hasta hace unos meses, y hemos tenido una buena ristra de atentados? Lo van a intentar en toda Europa, y además aprovechando el momento de la Navidad, que para ellos es muy simbólico. Evidentemente, recordemos lo que pasó el año pasado, sin ir más lejos, en Alemania, contra un mercadillo navideño, y desde luego lo van a intentar. Para ellos esa simbología es fundamental. ¿Y por qué lo van a intentar? Porque el Estado Islámico, que también vive ya no solamente físicamente, sigue existiendo virtualmente en su califato virtual, va a intentar demostrar que sigue vivo, y para ello necesita un gran atentado. O un atentado, aunque no cause muchos muertos, pero que sea en un sitio donde tenga mucho eco mediático, porque sea un objetivo de alto valor simbólico. Y además todo eso lo tenemos que enlazar ya no solamente con ese aspecto de ese anuncio de esa derrota militar del Estado Islámico, sino también pues, con todo lo que está pasando actualmente en Israel, con el anuncio del señor Trump de considerar a Jerusalén como la capital de Israel. ¿Pueden intentar, de alguna manera, hasta ahora en Israel no se ha producido un atentado de grandes dimensiones en esta época, ¿pueden intentarlo allí en Israel, en estos momentos, después de haber decidido el gobierno israelí de declarar a Jerusalén su capital? Lo intentarán también. Lo intentarán, a pesar de los esfuerzos que va a hacer todos los sistemas policiales y de inteligencia, que están absolutamente experimentados porque ellos están en guerra permanente israelíes, también lo van a intentar. Y cuando no puedan atentar en Estados Unidos, que ahora mismo la seguridad es máxima, entre otras cosas porque están incluso impidiendo que los nacionales de ciertos países accedan a Estados Unidos, o en Israel, lo que van a hacer es intentar actuar contra aliados de Estados Unidos o de Israel en otras partes del mundo. El otro día, ahora repasando un poco su intervención en los medios, veía el otro día en Antena 3, me parece que intervenía usted por el robo que había habido de ese camión de 1.800 botellas de butano. ¿Eso es un peligro ahora mismo, ese camión? Lo es. Hay que pensar que, una vez más, tranquilicemos a la población de que aquí tenemos buenos servicios policiales y de inteligencia, pero no deja de ser una amenaza, porque es que hay documentos, que tampoco vamos a ser prolijos en la explicación, hay documentos de grupos terroristas que explican cómo emplear esas bombonas de butano, incluso mezclándolas con otros gases para hacerlas más mortíferas, para cometer atentados terroristas. Y lo mismo que esos textos explican cómo emplear un arma blanca, cómo emplear un camión o un vehículo de un todoterreno para causar una matanza, exactamente igual explican cómo utilizar las bombonas. Por lo tanto, hay que ser muy prudentes con ello. Coronel, desde el punto de vista de la geoestrategia, ¿Ceuta qué papel juega? Pues, mire, es una pregunta que nunca me habían hecho y se la voy a responder porque yo creo que es muy interesante para todos los ceutís. Ceuta tiene importancia estratégica, la sigue teniendo y va a tener mucha más en el futuro. Si se sigue confirmando el calentamiento global, Ceuta se va a convertir en un eje de la estrategia europeo. ¿Por qué? Porque ese calentamiento global lo que va a llevar es que se terminen de abrir definitivamente las vías del Ártico, las dos rutas marítimas del Ártico, que acortan enormemente el trayecto entre Europa y lo que es Asia, lo que es los grandes consumidores que va a haber actualmente, como es China, como es Corea del Sur, como es Japón, que necesitan todo tipo de energía, todo tipo de artículos, y por lo tanto todo eso va a pasar, sobre todo en el Mediterráneo, ya no va a ir por el canal de Suez, va a pasar todo por el estrecho de Gibraltar. Y eso va a recuperar enormemente la importancia estratégica de este estrecho de Gibraltar. Y de alguna manera, desde el punto de vista del terrorismo yihadista, Ceuta, Melilla, Barcelona, Madrid parte, pero sobre todo Ceuta, Melilla y Barcelona han sido considerados como las grandes bases, las grandes zonas de reclutamiento. Desde su punto de vista, como experto en temas también de terrorismo, ¿por qué se dan esas circunstancias? Hay varios motivos. El primero es que
El terrorismo yihadista salafista no es un problema de todo el Islam, evidentemente, ni muchísimo menos, es una pequeña minoría, pero obviamente es un problema del Islam. Y naturalmente, donde exista una mayor comunidad musulmana, pues es lo más probable, estadísticamente hablando, es que de esa pequeña minoría pues también haya mayor número de gente que pueda llegar a convertirse en terrorista. Y me acaba usted de citar los sitios en España donde, que relaciona al conjunto de la población, hay un mayor número de musulmanes, que como digo, y quiero dejarlo bien claro, que no es un problema de todo el Islam, ni muchísimo menos, ni de lejos. Eso por un lado. Y luego es verdad que también tanto en Ceuta, en Melilla, como en Cataluña cada vez más, pues se han formado unas bolsas pues, de pobreza, de marginación, de gente joven que en algunos casos no tiene esperanza y que por tanto esa desesperanza, esa frustración les lleva a tener mayor probabilidad de ser captado por grupos terroristas. Usted que ha estado en servicios de inteligencia, de contrainteligencia, ¿es fácil a una persona desesperada, que es lo que estamos hablando de esa bolsa de marginación, es fácil adiestrarlo para una causa del tipo terrorista? Es relativamente sencillo, porque esa desesperación lleva a que esas personas busquen otra bandera en la que arroparse, algo que les dé ilusión para seguir viviendo. Y lo mismo que hay personas, y lo vimos recientemente, una chica de Elche que se va con un gurú a Perú, o otros que se ingresan en los Hare Krishna o en el Palmar de Troya, en Sevilla, pues hay algunos que lo que buscan es algo en el que les dé, como digo, esa ilusión para seguir viviendo. Y lamentablemente, pues hay veces que caen en las redes de estos grupos que muchas veces ni siquiera persiguen fines verdaderamente religiosos exclusivamente, pero que a ellos les utilizan como soldados de a pie. Porque al final, ¿el Daesh cómo se financiaba? ¿O se financia? El Daesh se financió de muchas formas, de muchas maneras. Además de todas las fórmulas que encontró de autofinanciación, de la venta desde antigüedades, desde el petróleo, por supuestísimo, también incluso imponiendo impuestos y tasas a su propia población, pero también fue financiado desde el exterior, sin lugar a dudas. Hay documentos oficiales, incluso del Parlamento británico, que dicen que, sobre todo en sus orígenes, fue financiado por ciudadanos, que no significa que por todos los estados directamente, por ciudadanos residentes en los países del Golfo. Eso es una realidad. Por lo mismo, ¿por qué? Porque eso era un grupo suní que luchaba contra chiíes tanto en Siria como en Irak. Y por lo tanto había algunos ciudadanos de países sunís, ciudadanos ricos, que en principio pues también le financiaron porque pensaban que estaban combatiendo a su favor. Y estando en lo que era el califato, de alguna manera, en unas zonas que no son de las más desarrolladas del mundo, ¿cómo pueden tener esa capacidad que tenían del manejo de las redes hoy día, de las redes sociales, de Internet? Porque había gente muy preparada, muy capacitada. Hay que pensar que provenía en gran parte, sobre todo en los orígenes, eran los que venían del ejército de Saddam Hussein y de sus 9 servicios de inteligencia. Por lo tanto, era gente formada, era gente preparada. Y además, hoy en día hay gente muy brillante en todo el mundo, en todos los escenarios, con capacidad para utilizar los medios de comunicación. Hacían vídeos magníficos, hasta con cámaras cenitales, que ya quisieran tener en muchos programas de televisión. Quiere decir que había gente muy buena que sabía utilizar muy bien esas redes, porque hoy en día las batallas no se libran solamente en el mundo físico, también se libran en el mundo virtual. Yo también le he visto en algunas ocasiones hablar, ¿España qué papel ha jugado en esta derrota? Porque el otro día el Ministerio de Defensa hablaba de que España se sentía también partícipe de esta derrota del Daesh. ¿Qué papel ha jugado España en la derrota del Daesh? No ha sido un papel como el que han tenido Estados Unidos o Francia o el Reino Unido de bombardear sistemáticamente con sus aviones a las milicias del Estado Islámico. España fundamentalmente lo que ha tenido es una batería de misiles Patriot en la frontera con Turquía, es decir, misiles antiaéreos, y por otro lado una misión de instrucción del ejército iraquí en Bagdad, en las proximidades de Bagdad. Básicamente se ha reducido que yo creo que es algo prudente también. Yo creo que muchas veces tenemos que actuar, colaborar con nuestros aliados, pero también pensar muy bien en los intereses nacionales antes de que nos repercuta negativamente. España, en la lucha contra el terrorismo yihadista, que va a seguir siendo hoy día... yo le voy a preguntar, ¿se puede considerar la lucha contra el terrorismo yihadista desde el 2001, en que se produce el atentado a las Torres Gemelas, ¿se puede considerar que todo esto es la Tercera Guerra Mundial?
No es tanto, porque yo creo que la guerra al final va a ser entre Estados principalmente. La Tercera Guerra Mundial, si se da algún día, será probablemente entre China y Estados Unidos, que nos repercutirá a todos. Pero desde luego no deja de ser un enfrentamiento muy importante. Yo no solamente desde el 2001, yo me remontaría mucho más allá. Estamos hablando de que una vez que se crea Al-Qaeda en 1988 y sobre todo a partir de 1991 con la intervención de Estados Unidos en Irak, que es cuando de verdad hay una parte del mundo musulmán más rigorista que decide enfrentarse directamente con Estados Unidos, entre otras cosas porque considera que se estaba asentando en las proximidades de sus lugares sagrados de la Meca y Medina. Y a partir de ahí empieza en realidad el conflicto más importante. Que es cierto que hay un punto de inflexión, sin lugar a dudas, que es el 2001, con los atentados de las Torres Gemelas, y a partir de ahí se exacerba ese enfrentamiento. Y todavía lo estamos viviendo y nos queda por verlo, porque, como digo, la situación en Siria y en Irak dista de estar estabilizada y además es que el Estado Islámico se ha ampliado a otros escenarios. También ha ido a Afganistán, ha vuelto a Libia, que parecía que hacía unos meses que se la había extirpado de allí y está volviendo otra vez a Libia y está intentando asentarse en otros lugares de Asia y de África. La colaboración entre España y Marruecos es muy importante de cara a prevenir atentados terroristas en nuestro país. Es fundamental, fundamental. Estas relaciones bilaterales, tanto policiales como de los servicios de inteligencia, son claves. Hay que pensar que Marruecos es un gran parapeto del terrorismo salafista yihadista. Ellos tienen también muchísimo interés porque también está creciendo de manera importante el rigorismo, el extremismo islamista en su territorio y también es un parapeto incluso de cara a otros islamistas yihadistas que provengan de África subsahariana. Con lo cual tener buenas relaciones con Marruecos es absolutamente fundamental. A nosotros nos interesa y de hecho se mantienen y además a un nivel muy elevado y muy satisfactorio. Y esas buenas relaciones que tenemos con Marruecos, porque se nos llena, tanto a los gobernantes de uno y el otro lado de la frontera, se les llena la boca de decir esas relaciones. También tenemos esas relaciones con nuestros socios europeos a la hora de esas conexiones, de esa inteligencia en el tema de lucha contra el terrorismo, en este caso contra el terrorismo yihadista. Como Unión Europea, no, y hay que decirlo con esa rotundidad. A nivel bilateral, sí, por ejemplo con Francia. La misma relación, buena relación que tenemos con Marruecos, la tenemos con Francia, porque también los intereses son comunes y Francia es un problema gigantesco el que tiene, en este caso, con el terrorismo yihadista. Pero en el conjunto de Europa no, porque además un motivo muy sencillo, porque para muchos países europeos esto no es un problema. No es un problema porque ellos no han sufrido atentados. Hay algunos países que prácticamente no tienen musulmanes dentro de su territorio. Podemos hablar de Eslovaquia, que el porcentaje de musulmanes con respecto al total de la población es del 0,05%, vamos, que podemos decir casi decir que hay dos. Y una vez más, no es un problema de todo el Islam, ni muchísimo menos, pero obviamente donde hay una pequeña colectividad musulmana, pues es muy difícil que ni siquiera haya uno solo que se radicalice de tal modo que llegue a convertirse en terrorista. Con lo cual, al no existir la misma percepción de la amenaza, pues también es muy difícil, o por no decir imposible, que exista una comunidad de intereses y, por lo tanto, una comunidad de actuación a la hora de enfrentar al terrorismo. España tiene, cuando hablo de servicio de información, puedo hablar de servicio de información del Cuerpo Nacional de Policía, puedo hablar del de la Guardia Civil, puedo hablar del CNI, puedo hablar del propio de la Fuerza Armada. ¿España tiene unos buenos servicios de información y de inteligencia en general? Buenísimos, buenísimos. Hay que pensar que nosotros hemos sufrido durante muchísimos años el azote del terrorismo de ETA. No es exactamente el mismo terrorismo, pero hay gente muy formada, gente que además, afortunadamente, el terrorismo de ETA ya no es lo que fue, que muchos han pasado de ese terrorismo al terrorismo salafista y yihadista, y sobre todo porque a partir de nuestros atentados de 2004 prácticamente se duplicó el número de personal del CNI y básicamente todos relacionados o encaminados hacia este terrorismo salafista yihadista. Lo que quiero decir con esto es que aquí tenemos un personal muy bien formado, muy bien preparado, muy eficaz y sobre todo porque el nivel de la amenaza que tenemos aquí no es ni de lejos el que tienen otros países europeos. Hay que pensar que de aquí han salido a combatir a las filas del Estado Islámico, que no significa que además todos fueran españoles, pero de nuestro territorio nacional han salido a combatir unas 200 personas. En otros países europeos es 20 veces más comparado con su población. Por lo tanto, aquí tenemos unas circunstancias muy diferentes. Y luego, además, también hay circunstancias muy diversas que nos diferencian con el resto de los países europeos. Aquí, ahora es cuando se están pensando a formar estos guetos, quitando quizá probablemente por la situación que hemos comentado de Ceuta y Melilla. En otros países lleva mucho tiempo formándose esos guetos, esos barrios marginales, esas bolsas muchas veces también de pobreza y, como digo, de exclusión.
Y por otro lado, también es verdad que nosotros somos un pueblo muy diferente, muy diferente. Aquí nos digan lo que nos digan, nos traten de convencer a los extranjeros de todo, de cosas que no son verdad. Nosotros somos un pueblo muy abierto, muy tolerante, que aceptamos muy bien la diversidad. Aquí no ha habido casos de racismo, de xenofobia, como sí que ha habido muy importantes en otros lugares de Europa. No significa que no haya un caso puntual, me refiero a casos verdaderamente significativos de un grueso de la población que se vuelque contra otro grueso de la población. Aquí no ha existido. Y además también nosotros hemos sido un ejemplo absoluto, el pueblo español, de cómo reaccionar ante el terrorismo salafista. En algunos casos en el extranjero sí que ha habido reacciones muy negativas y aquí en cambio el pueblo ha sido tolerante y a veces hasta excesivamente tolerante. ¿Los españoles nos sentimos orgullosos de ser españoles? No lo suficiente, porque aquí nos crearon una leyenda negra hace ya siglos que muchas veces nosotros mismos no somos capaces de quitarnos la máscara que nos tendieron y somos todavía tremendamente cainitas y sobre todo con una capacidad de autodestrucción que casi no tiene parangón en el resto del mundo. Quiero decir que tenemos que ser, una vez más, tenemos que considerarnos como un pueblo realmente valioso, un pueblo con imaginación, con creatividad, con iniciativa, que allí donde vamos damos un ejemplo a todo el mundo. Y pongo el caso, vamos a hacer casi 30 años que llevamos realizando misiones relacionadas con la paz en el exterior, han pasado más de 150.000 militares y no ha habido el más mínimo problema, solamente hemos recibido muestras de cariño, de respeto, de admiración. Y eso lo pueden decir muy pocos ejércitos del mundo. Porque nosotros, como digo antes, somos un pueblo muy especial, somos un cruce de culturas, somos aceptados y queridos por todo el mundo. Solamente que nos hace falta darnos cuenta de ello. Y muchas veces no somos capaces de darnos cuenta de ellos porque somos tremendamente localistas. Yo recomiendo a la gente que se dé un poco vueltas por el mundo, vea cómo están los demás países donde la gente te mata por robarte el móvil o la gasolina del vehículo sin preguntarte absolutamente nada. Y aquí tenemos un país verdaderamente maravilloso y que por favor no consintamos que nadie nos lo quiera destruir. ¿Usted le gustaría que el español sintiera, por un símbolo como es la bandera, el mismo orgullo que pueden sentir, por ejemplo, un francés con la suya, o un inglés o un norteamericano? Yo me atrevo a decir prácticamente en cualquier lugar del mundo, menos en España, porque yo me he paseado por muchos países del mundo, he tenido esa gran fortuna y lo que aquí vivimos yo no lo he encontrado en ningún sitio. Y algunas veces, de verdad, a mí se me han saltado las lágrimas de pensar cuando la gente cantaba el himno, cómo abrazaba su bandera, cómo se ponía la mano en el pecho, y digo, en muchísimos países al margen de Estados Unidos. Y verdaderamente cuando veníamos aquí veíamos que la gente tenía miedo de llevar la propia bandera nacional. Yo creo que eso es muy triste, muy lamentable. Yo creo que tenemos que superar nuestro pasado, buscar la forma de entre todos cerrar heridas, además heridas que estamos abriendo a una juventud que no las conocían, que las ignoraban por completo, y yo creo que eso es tremendamente negativo. Yo no quiero entrar en temas políticos, creo que lo deben solucionar los políticos, pero por favor que lo solucionen. Lo que tenemos que cerrar una vez las heridas, de una vez por todas, volvernos a considerar un país unido, porque si España es un país unido y fuerte, todavía podemos ser mucho más de lo que somos. Para España estamos en todos los parámetros indicadores de desarrollo social, desarrollo humano, entre los 10, 12 primeros países del mundo, pero por favor, todavía podríamos ser mucho más y podríamos tener mayor influencia si de verdad estuviéramos todos unidos y nos convenciéramos del gran potencial que tenemos. Vamos a ir terminando el programa y la última pregunta que yo le quiero hacer es: ¿qué futuro es su deseo, lo que usted ha dicho de unido? Pero desde su punto de vista como analista, ¿qué futuro le espera a nuestro país? Europa en general, por no referirme solamente a España, tenemos un futuro muy incierto. Esa es la realidad. No podemos ignorarlo. Hay problemas que tenemos ahí, el problema de las pensiones, sin ir más lejos. Tenemos una juventud que también está muy frustrada, que tenemos la juventud más hiperformada de toda la historia de España o de Europa, y que en cambio vemos que tiene muy pocas salidas laborales, que es que va a ganar la mitad, ya está ganando la mitad de lo que ganan de pensión sus abuelos, que tienen un futuro que ya no va a ser clase media a pesar de todo lo que hayan estudiado, que muchos de ellos se van a quedar en clase baja. Y estamos creando una sociedad muy complicada, una sociedad que también hay que alertarlo. Si los políticos no toman medidas serias de verdad, podemos encontrarnos con una revolución generalizada por parte de la juventud en toda Europa. Como siempre, hay gente que me dice, es demasiado pesimista. No, es que los militares somos muy realistas, porque hemos visto las guerras, las hemos vivido en primera persona. Yo, en mi caso, las viví en plena guerra en Bosnia y sé de lo que hablo. Sé cómo las revoluciones prenden muy rápidamente y por eso, antes de que lleguen a prender, tenemos que ser capaces de poner los remedios. Coronel Baños, muchas gracias por haber estado en nuestra televisión, en el Faro Televisión, y hasta una nueva ocasión. Hasta cuando ustedes quieran, encantado. Y nosotros nos despedimos hasta un nuevo programa de La Voz del Faro. Buenas tardes. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.